El paso uno, obviamente, será proyectar ingresos, costos y gastos. Tomen los últimos 4 o 5 años, ahí dice al 2018, pero al 2020, ¿no es cierto? Incluso, o sea, ahí podemos discutir lo siguiente, ¿eh? Estallido social 2019, pandemia del coronavirus 2020. Es probable que los estados financieros del 2019 y del 2020 estén bien, que sean poco representativos por las dos crisis que estamos hablando. Entonces, si alguien quiere trabajar del 2014 al 2018, estaría suponiendo un periodos, entre comillas, más normales. Y podría ser un enfoque, ¿sí? Un enfoque podría ser olvidarse de los últimos, Profe, ¿sí? y en otra opción se podría eh, utilizar, digamos, econometría para desestacionalizar la serie. Si tú quieres hacerlo, me encantaría que lo Ya, hiciera. ya. Pero, mira, yo de econometría no sé nada, nunca he estudiado. ¿A qué te refieres con, cuál sería la desestacionalización que harías tú? Lo que pasa es que uno puede con econometría, eh, por ejemplo, como hay estados trimestrales, ¿Ya? se podría de alguna manera, eh, con un método, digamos, de estimación, ¿Ya? se podría sacar estas estacionalidades que hay en los trimestres, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el 2019 se podría aislar el efecto del estallido social. En Pero, el, ¿lo harías parecido a lo que pasó en 2018? ¿A eso te refieres? no sé si pareció a lo 2018, sino que el método de desestacionalizar la serie es como, de alguna manera, no sé si usted ha visto alguna vez esto de las estadísticas del Banco Central, que está, no sé, el PIB y está el PIB Sí. desestacionalizado. ¿Ya? ¿Ya? Es como un método de eso. Sí, pero cuando se habla de desestacionalización, hay fenómenos que son justamente estacionales. O sea, por ejemplo, los helados se venden más en verano que en invierno. Entonces, yo podría desestacionalizar ese efecto que ocurre todos los años. Pero cuando hay fenómenos tan únicos Claro, claro, como lo que pasa es que una ahí se crisis ocupa, social, es distinto. ahí, claro, ¿Sí me ahí, entiendes? sí, 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 sino que era un ejemplo básico, pero hay métodos para aislar efectos puntuales, digamos. Pero el resultado debería ser eh, que no hubiera tan, por ejemplo, que no hubieran caídas de ingreso tan acentuadas. ¿A eso te refieres o no? Sí, sí, podría ser. Claro, lo mismo para el 2020. Pero Claro, lo fíjate mismo. que ninguna de estas desestacionalización te va a dar, por ejemplo, te va a explicar lo que ha pasado con la TAM, que se ha ido a cero, ¿no es cierto? Es un Claro, caso claro, demasiado... ¿Te das claro, cuenta? pero sí, yo lo di como un ejemplo así ordinario, digamos. No, está bien, entiendo, entiendo. Pero Pero hay métodos para sacar así como, no sé, una crisis o alguna cosa de la serie, digamos. sí, sí. Porque Hay mira, va a métodos depender de la y tienen industria. Si respaldo te vas, estadístico igual. sí, 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 está bien. Si te vas a lo que ha pasado con las líneas aéreas, con el turismo, se fueron a cero, ¿no es cierto? Pero si te vas al retail, probablemente el efecto es bastante menor, porque si bien hay caída en venta presencial, en las grandes tiendas al menos hay crecimiento por el lado online. Entonces, el efecto va a depender industria a industria, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero es súper interesante lo que me estás diciendo. Bueno, concentrémonos acá. Entonces, o bien tomamos 2014-2018 o tomamos 2016-2020. Segundo paso, dentro del paso 1, calcular qué relación tiene el costo de venta con la venta y calcular un porcentaje que nos permita calcular a futuro el costo de venta. Si es que ya tengo los ingresos, aplico ese porcentaje. Tercero, calcular la relación entre gastos de administración y venta sobre venta. Lo mismo, obtengo un porcentaje, se lo aplico a las ventas y ya tengo cuál es el nuevo gasto de administración y venta a futuro. Y cuarto, ya tengo la línea del ROP. Ahí está. Tengo ingresos históricos, tengo que arreglármela de alguna manera para proyectar ingresos futuros. Por ejemplo, proyecté 4 años
Hice mi serie histórica costo de venta sobre venta. Ahí están los porcentajes históricos. Calculo un promedio. ¿Cuánto dio el promedio? 63,49. Le aplico ese promedio a los ingresos proyectados y tengo los costos de venta proyectados. Mismo para gastos de administración y venta, sobre venta, promedio 26,02, se lo aplico y puedo proyectar mis gastos de administración y venta. 3 puntitos, puedo proyectar el resultado ROC o RAI. Paso 2. Tomo los últimos balances y hago el ratio deuda sobre patrimonio. En deuda, ojo, solamente tomar deuda financiera, o sea, crédito bancario corto plazo, crédito bancario largo plazo, bonos corto plazo, bonos largo plazo, y eso lo divido por la suma de deuda más patrimonio. No dividan por el activo porque el activo está sumando muchas otras cosas. Entonces no les va a cuadrar. Y vamos a asumir entonces que en los años de proyección se va a permanecer constante esta proporción. O sea, que los nuevos proyectos, las nuevas inversiones, se van a financiar con esta misma estructura financiera histórica. Necesito conocer cuál va a ser mi CAPEX, o sea, la inversión neta de depreciación para los próximos años, por ejemplo, 4 o 5 años. ¿Cómo saben eso? Leyendo las memorias. Generalmente las memorias de las compañías dicen cuál es su plan de inversión. Y si no, van a tener que estimar un plan de inversión. No nos queda otra. ¿Qué más? Con esto, yo ya sé qué parte, con el paso que hicimos acá, sé qué parte de la inversión de este CAPEX va a ser financiada con deuda y la diferencia con patrimonio, y podré de esa manera yo ir determinando año a año cuál es la deuda financiera proyectada. Sencillamente voy acumulando la existente, le voy acumulando la nueva deuda por inversiones. Tengo que tener una estimación de la tasa de deuda aplicable a mi empresa en particular. Una metodología sencilla podría ser tomar históricamente el porcentaje intereses sobre deuda y hacer un promedio. Un segundo método es, algunas compañías publican cuál es su spread de riesgo, o bien, más que las compañías, sino que las clasificadoras de riesgo, cuando se meten a los informes de Fitch, de Humphrey, de Standard & Poor's, hay varias clasificadoras de riesgo, aparecen los spreads de riesgo de las empresas, al menos de las más grandes. Si yo le sumo ese spread de riesgo a la tasa libre de riesgo, tengo un costo de la deuda, en este caso 2,98. Y para eso tomé una tasa libre de riesgo, en este ejemplo, ustedes pueden tomar otro, tomaron los pagarés del Banco Central en unidades de fomento. Vamos a trabajar con tasas reales. Los BCU, Banco Central, unidades de fomento, a 10 años, tomo un promedio de enero, febrero y marzo. Este promedio debería ser 1,83. Al 1,83 le sumo el spread de riesgo de esta compañía, 1,15, y me da casi 3%. Como ya tengo la deuda y ya ya tengo la tasa de la deuda, el costo, la tasa de interés, y tengo el monto de la deuda, multiplico y obtengo los intereses. Ahí está todo lo que estaba diciendo antes. Acá está la estructura financiera promedio. Fui año por año viendo cuánto es deuda, cuánto es patrimonio, calculo un promedio. Conozco el plan de inversiones, que van a ser 4.600 millones de dólares, lo llevo a peso, esto es antiguo, a 600 pesos por dólar, me dan 2.760 millones de pesos en los próximos 4 años, esto viene en la memoria de la compañía, lo divido por 4,
sé que cada año voy a invertir 690 millones de dólares, si es que esto está en miles. ¿Qué porcentaje va a ser financiada con deuda? El 29,2%. Entonces, esto es lo que yo se va a incrementar la deuda actual. ¿Cuál es el último año histórico? El año 2016. ¿Cuál era la deuda histórica a ese momento? El 31 de diciembre eran 4.192. Al 4.192 yo le sumo 201 y llego a 4.393. Y así voy acumulando y calculando el nuevo saldo adeudado al final de cada año. Si estos saldos adeudados al final de cada año los multiplico por la tasa de interés, tengo los gastos financieros proyectados. Paso 3. Voy a calcular cuál ha sido el promedio del ratio depreciación sobre activo fijo bruto. Entonces, eso me va a permitir hacia adelante proyectar mis gastos de depreciación anual. Ahí, en este ejemplo, tengo el activo fijo bruto histórico, la depreciación según estado de resultado histórica, hago el cociente y calculo un promedio. Si tengo mi plan de inversiones y tengo mi tasa que representa la depreciación sobre el activo fijo bruto, construyo el siguiente cuadro para los años de proyección, porque el último año histórico es el 2016. Para el 2016 tengo un activo fijo bruto, ahí está, de 3.433.000. Para ese año tuve una depreciación de 106. Y ahí les estoy diciendo que para proyectar el activo fijo bruto del año 2017, tomen el activo fijo bruto del año 2016, súmenle la nueva inversión y réstenle la depreciación del año anterior. Y de esa manera construyo el activo fijo bruto del año 2017 hasta el 2020. Y la depreciación corresponde a la depreciación del año anterior más la nueva depreciación. Y la nueva depreciación la tenemos. La nueva depreciación, la depreciación del ejercicio. Está en esta fila. En esta fila multiplico el activo fijo bruto del año 2017, que ya lo tengo acá. El activo fijo bruto, 4.017, lo multiplico por 4,49% y me dan los 180. Y de esa manera entonces ya proyecté mi depreciación futura. Sé que voy un poco rápido, pero léanlo con calma y la próxima clase ya les voy a decir lo que vamos a hacer en la próxima clase. Paso 4, calcular inversión en capital de trabajo. Esto ya lo han hecho antes, lo voy a solamente mencionar. En base a las rotaciones, ustedes pueden ir calculando los saldos de cada cuenta, de las cuentas por cobrar, de los inventarios, las cuentas por pagar, y de esa manera pueden tener los saldos de capital de trabajo y las variaciones de capital de trabajo. Ahí está. Ustedes hacen un recuento de las rotaciones históricas, calculan promedios de cada una de las rotaciones, proyectan cuáles son las cuentas de capital de trabajo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, suman esta, restan esta, tienen el saldo de capital de trabajo, restan respecto del año anterior y tienen la variación de capital de trabajo o inversión en capital de trabajo. Disculpen si voy muy rápido, pero ya terminó la clase. Paso 5, necesito aplicar KPM para obtener el K sub E. Para eso necesito tener un beta apalancado. Puedo partir de un beta desapalancado y lo apalanco según la relación deuda-patrimonio que se proyecte. Necesito conocer también cuál es RM, el IPSA de los últimos años y cuál es RF.
Por ejemplo, ya dijimos un pagaré del Banco Central en UF a 10 años. Si tengo el costo de la deuda y el costo K sub E, el retorno exigido, puedo ponderar y calcular la WACC. Ahí está. Ahí está el cálculo del K sub E, el K sub D ya lo habíamos calculado antes, y ahí ponderamos y calculamos la WACC. Paso 6, la perpetuidad. La tasa de crecimiento G se calcula como F por ROE. Ustedes pueden hacer otro supuesto, ¿eh? Esto es una sugerencia. Ustedes pueden hacer otro tipo de razonamiento y decir que esta tasa va a ser constante de un 3% en los primeros años y después va a caer al 1%, no sé. Tienen que justificarlo bien, ¿sí? Si lo hacemos G igual F por ROE, necesito conocer cuál es el ROE promedio histórico. Ahí está, 12%. Necesito conocer cuál es la política de dividendo. 0,36 multiplico. G va a ser 7,63%. Y ya estamos casi listos porque tengo que calcular ahora los flujos de caja libre. Ya tenemos el RAI, tenemos la depreciación. Ya conocemos las inversiones en activos fijos, en inversiones en capital de trabajo. Solo nos queda calcular la perpetuidad y calcular los valores presentes. Ahí está el estado de resultados. Ahí está el cuadro de flujos de caja libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el valor presente de los flujos de caja libre. Le agregamos otros activos tales como la caja, depósitos a plazo, inversiones en otras compañías, préstamos a compañías relacionadas, todo eso forma parte del activo. Si al activo le resto la deuda, tengo el patrimonio. Si el patrimonio lo divido por el número de acciones, tengo el precio o valor económico de una acción. Y esa la comparamos contra el dato real que lo obtienen de la bolsa de comercio de ese día, 31 de diciembre del año 2020, por ejemplo. Y deducimos si ese precio estaba sobrevalorado o subvalorado. Ahí está el cuadro final, donde está el valor presente de los flujos de caja libre, la perpetuidad, el valor presente de la perpetuidad, sumo valor presente de flujo más valor presente de perpetuidad, tengo valor presente de activo, le resto la deuda, tengo el patrimonio, necesito conocer el número de acciones, como los dos están en millones, divido, me da un precio de 6.921, el precio real ¿cuál era? 6.120, conclusión, esta acción estaba subvalorada. ¿Cuánto tiene como upside respecto de su valor económico? Tiene un 12% puede crecer. Hasta un 12% está conveniente comprar este activo, esta acción.